Se acercaron al maestro unos saduceos que niegan la resurrección de los muertos y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito si a alguien se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Jesús contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versos 27 al 40. La resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos pertenecen a la fe y al orden del credo católico cristiano. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 23 de noviembre, año 2019. Es bien importante tener como materia de fe la resurrección, y se parte de la resurrección de Jesús de Nazaret, que es el principio determinante para hablar de resurrección de los muertos. El apostolado y el ministerio de Jesús de Nazaret apunta a la muerte y a la resurrección. Pasión, muerte y resurrección de Jesús forman una idea que se va entrelazando y va demostrando la razón de ser de toda la enseñanza del Maestro. El Maestro asume la muerte y con la muerte derrota el pecado, la tentación, y derrota también el que no haya sentido aquí en esta vida sin una esperanza de la eternidad. Se abre la eternidad. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que de la misma manera que Cristo ha resucitado de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de la muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado. Y así lo encontramos en el Evangelio, que Él lo resucitará en el último día. Dice ese Evangelio de San Juan en el capítulo 6, verso 39. Creer en la resurrección de los muertos es esencial en la fe católica cristiana. La resurrección de los muertos, decía Tertuliano, es esperanza de los cristianos, y somos cristianos porque creemos en la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la predicación y vana sería la fe que predicamos, diría San Pablo en su primera carta a los Corintios, en ese capítulo 15. El Catecismo de la Iglesia Católica le dedica un amplio capítulo a la resurrección de los muertos, al sentido de la muerte y a la eternidad. Si la muerte no tuviera sentido, si la muerte no se convierte en eternidad, si el espacio que tiene Dios y el espacio que tienen los seres humanos aquí en la tierra, la muerte permite vislumbrar cuando se termina ese espacio terrenal y se queda en la eternidad, la muerte se convierte en eternidad en el espacio mismo de Dios. El Catecismo dice que hombres y mujeres mueren y los que hayan hecho el bien resucitarán para la eternidad. Si el espíritu de aquella persona que resucitó a Jesús, el Padre, de entre los muertos, habita en ustedes, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará la vida a los cuerpos mortales por el espíritu que habita en ustedes, diría San Pablo en su carta a los Romanos en ese capítulo 8.
Hay que entender que Jesús de Nazaret une la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Y así lo va a decir y quedó consignado en ese Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. El Maestro dice: yo soy la resurrección y la vida. Y es el mismo Jesús el que resucitará el último día a quienes hayan creído en él. Capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Y a todos aquellos que hayan comido y bebido su sangre. Capítulo 6, verso 54 del Evangelio de San Juan. En la vida pública del Maestro de Nazaret ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos. Y sucede unos pocos ejemplos que trae la Santa Biblia de la resurrección de Lázaro, de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, y aparece unos ejemplos para demostrar la importancia de la prenda de la resurrección y por qué es importante la resurrección. Ya entrar a hablar de temas cómo van a resucitar, ya no nos toca a nosotros hablar de ese tema, porque no está explicado, porque el mismo Hijo de Dios lo dejó a su Padre Celestial. El Hijo de Dios anuncia su propia resurrección. Él habla como la resurrección y la importancia de prepararse para la resurrección. Anuncia su resurrección al tercer día después de la muerte, dice el Evangelio de Marcos en ese capítulo 10, verso 34. Así que ser testigo de Cristo equivale también a ser testigo de la misma resurrección. Somos testigos del resucitado. Tan pronto resucitó Jesús de Nazaret, se le abrió el entendimiento a cantidad de personas, a los mismos apóstoles, entendieron muchas cosas que no habían podido entender cuando caminaban con Jesús de Nazaret, pero ya una vez resucitado, tienen el poder, tienen la gracia, gozan de la sabiduría y se abre camino a la evangelización, a la proclamación de la buena nueva, que es el interés mayor de Jesús de Nazaret. Cómo es de interesante aprender el tema de la resurrección, basado en la resurrección de Jesús de Nazaret, teniendo en cuenta la importancia que con la muerte termina la vida en la tierra momentáneamente y se abre la misma eternidad, teniendo en cuenta el premio a todos aquellos, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tendrán su premio en la eternidad los que hayan cumplido con sus deberes, los que hayan practicado la justicia, la caridad, la misericordia, entrarán a ser parte de la eternidad. Bien importante aprender a vivir una vida aquí en esta tierra pensando en la eternidad y no apegándose a los asuntos de la tierra, no apegándose a las cosas materiales, no creyendo que la eternidad es tan importante, pero yo no me quiero morir, pero yo no estoy pensando en la muerte, yo quiero vivir un buen rato más y voy a luchar contra la muerte. El tema no es luchar contra la muerte, el tema es creer en la resurrección y la vida, tal como lo predicó Jesús de Nazaret.